Se habla mucho del concepto de los guerreros, ¿cierto? De hecho, desde la antigüedad se habla, ¿por qué se habla de la guerra? ¿Por qué se habla del guerrero? ¿Por qué, cómo se integra el concepto de guerrero a algo que es espiritual también, luminoso, bueno, sagrado? ¿Por qué se habla de guerrero? La vida misma, ¿no es una guerra? ¿Una guerra contra qué? ¿No será la vida misma una continua guerra con la muerte? ¿Acaso no es la muerte la única antagonista a la vida tal como es? Sin adornar, sin procesar, nada, tenemos una vida. Y siempre está la muerte rondándonos, siempre, siempre. En cada rincón, con cada respiro. Esa es la guerra, por eso el guerrero es la guerra, es la batalla, que sucede en cada instante. Es interesante observar esto porque cuando hablamos de la paz, esta búsqueda interminable, agotadora de la paz, se genera el sufrimiento. Porque es muy fácil darse cuenta de la ausencia de la paz. Y ahí la pregunta sería, ¿qué es la paz? ¿Es la paz la ausencia de guerra? ¿Es la paz inherente a la vida o es la guerra inherente a la vida? Podríamos decir que ambas se presentan, pero hablemos de variables, hablemos de matemática. Saquemos números. En tu día a día, tienes que hacer un porcentaje de cuánta paz consigues en tu día y cuánta guerra hay en tu día. Y el porcentaje es bastante alto de guerra, digamos casi el 99%. Hay días que puede ser un 5% de paz. ¿Acaso no es guerra estar tranquila, queriendo conversar con alguien y tener la urgencia de ir al baño? No quieres ir al baño. ¿Recuerdan cuando éramos niños que no nos gustaba que nos dijeran que fuéramos a comer? Era mucho más importante para nosotros jugar que comer. Con hambre, claro, uno quiere ir a comer. Pero lo que más nos llamaba la atención de niños era el juego. ¿Cuál juego? El juego de la exploración de la vida. Desde subirse arriba al techo, mirar por una escalera, creerse cosas, jugar al papá y a la mamá, jugar a la construcción, imitar lo que veíamos, vivir la vida. Ese era el juego. Y nos tenían que gritar, ¡a comer! ¡A comer! Y no íbamos. No, era mucho más entretenido el juego. Entonces, el acto de ir a comer, cuando tú estás jugando, el acto del hambre, cuando estás disfrutando, el acto de tener que ir al baño y estás disfrutando, no quieres detener lo que estás, sea, puede ser una película, puede ser un buen libro, una buena conversación. Si te levantas a ir al baño, te pierdes un pedazo de la conversación. ¿Qué es más bien? Hablemos a nivel un poco más abstracto. ¿Es guerra o es paz? Cada mañana que abrimos los ojos y tenemos que levantarnos, tenemos que romper con algo, tenemos que levantarnos, tomar energía y vivir la vida. Tenemos que ir al baño, tenemos que lavarnos la cara, tenemos que prepararnos nuestro mate, vamos a tener que estirar la cama en algún momento, vamos a tener que vestirnos, bañarnos, vamos a tener que servirnos desayuno. Salimos a la calle, hay que cuidarse de que no te vayan a robar algo, de que no te equivoques, no cruces la calle cuando viene un automóvil, de que te sientes en el lado correcto
de la estación, del metro, del autobús. No se vaya a sentar alguien al lado tuyo que corras peligro. Tu día completo es una batalla contra la muerte. Y podemos fractalizarlo. La muerte de una idea, la muerte de un propósito que te diste cuenta de que no iba a ser posible, tiene que morir. El día tiene que morir. Puede que haya un día precioso, va a terminar, se va a acabar, te va a dar sueño, tienes que dormir. Mañana otro día, tienes que rendirte a soltar ese día, por muy maravilloso que sea. O por muy terrorífico que estés viviendo una situación. Ese día se va a acabar y va a venir otro. Por eso se habla del guerrero. No es que tú vayas a la guerra con alguien. La mirada antropocéntrica, o sea, ver toda la existencia a través de los ojos de que somos humanos y todo lo que hacemos los humanos. Nosotros estamos en una realidad que no es humana. La tierra no es humana. Los árboles no son humanos. Los animales no son humanos. Los insectos no son humanos. Los elementos que componen nuestra realidad no son humanos. Digamos que la gran pandemia que tiene el ser humano, entre muchas otras, es su mirada antropocéntrica de todo, le da explicaciones desde el humano. Y eso es enfermizo, nos hace perder el equilibrio. Nos desconectamos con la realidad. No somos ecologistas, ecólogos. No vivimos de una manera ecológica ni armoniosa. Vivimos en un mundo que no es humano. Que seamos muchos humanos es otra cosa, pero la realidad no es humana. No es creada por el humano. No es dependiente del humano. La idea de que la Tierra finita, redondita, depende de que nosotros apretemos un botón y que haya una bomba atómica y que acabe con todo, o que si intervenimos el clima y que acabe con todo, sigue siendo una idea antropocéntrica. ¿Para qué? Para que tú no te salgas de ahí, no te puedas ubicar en el mundo en el que realmente vives, que es un mundo no humano. Nuestra sociedad es humana, pero esta Tierra, que cuando la caminamos parece infinita, ¿cierto? Para nuestros estándares, esta Tierra es infinita. Por mucho que la camine, en algún momento va a haber un mar y yo no voy a poder recorrer eso, y hasta donde ven mis ojos sigue y sigue y sigue. Para todos lados sigue esta Tierra. Eso es lo que nosotros vemos desde nuestra biología. Vivimos en un mundo no humano. Esta Tierra no depende de nosotros, no la podemos controlar. Los animales no se extinguen a razón de que nosotros hagamos cosas. Sí, hay insectos y animales que se extinguen por nuestra intervención, pero siempre las especies brotan, emergen, brotan, llegan a su cúspide y luego decaen. En todas las especies. Eso no tiene que ver con el humano. Cuando nosotros empezamos a integrar esto, empezamos a sentir, mientras más sentimos la verdadera batalla de la vida, más en paz estamos, aunque parezca una contradicción. Aceptar lo que es nos otorga esa sensación de paz que no existe en verdad. La paz es un invento humano. La realidad siempre está en batalla. Contra el frío, contra el hambre, contra el sueño, ¿cierto? ¿Puedes tú tener frío? ¿O tener hambre? ¿O tener sueño? ¿Lo puedes detener? ¿Lo puedes controlar? El ser humano hoy en día no está ubicado, no sabe dónde está parado. Y su mirada antropocéntrica no lo deja ver la realidad. Y lo que hay hoy en día, la masa de la gente, inclúyete tú, porque es útil que tú te incluyas, la masa de la gente está desequilibrada, torcida.
no está afinada con la realidad. ¿Y la realidad cuál es? No es la realidad humana. Ese es nuestro primer anillo. Pero lo que se sostiene, nosotros no dependemos 100% de la realidad humana. Los humanos podrían desaparecer y nosotros podríamos continuar con un ratito con nuestra vida hasta nuestra muerte. Nuestra vida no depende del humano. Nuestra vida depende de la realidad que habitamos, donde están los elementos no humanos, los insectos no humanos, las aves no humanas, los animales no humanos, el reino vegetal no humano, el reino fungi no humano, el reino mineral no humano. Esta mirada antropocéntrica ha llevado a esta sociedad al borde de la locura absoluta, la irracionalidad, la estupidez soberana, la inmadurez. Y eso hace que vivamos en conflicto permanente con cosas que ni siquiera son conflictos. En vez de estar centrados en la realidad, estamos dispersos en este mundo antropocéntrico de un ser humano completamente ignorante de lo que le rodea, completamente incapaz de aceptar lo que es. La mayor parte de tus problemas se solucionarían si dejaras de tratar de controlar lo que no puedes controlar. No puedes controlar a otra persona, ni lo que piensa, ni lo que ve, ni lo que siente de ti. Tú lo único que puedes controlar es a ti mismo. Y ahí está la verdadera batalla. Mantenerse en pie de guerra, mantenerse atento. El resto de los seres están atentos todo el tiempo. No entregan sus responsabilidades a un entorno, a un grupo. Un árbol no puede entregarle al resto del bosque su responsabilidad de hacer fotosíntesis o de captar agua. Estamos en serios aprietos como humanos. Y si ustedes desde esta mirada comienzan a ver lo que les rodea, desde las cuestiones sociales, familiares, políticas, económicas, nada de eso puede tener un equilibrio si el ser humano no se ubica donde está. Y cuando nos ubicamos donde estamos, como nos damos cuenta de que estamos en un mundo, en una realidad que no es humana, mayormente no es humana, por mucho que seamos muchos billones, sigue siendo mayormente una realidad mineral, elemental, vegetal, animal, bacteriana, que no son humanos. Estamos desperdiciando mucho de nuestro tiempo dándole vueltas y vueltas y vueltas a la mirada antropocéntrica. ¿Por qué yo soy así? Dicen. ¿Por qué actúo y tengo este carácter? Ah, porque cuando yo era chica, el conflicto entre mi madre y mi padre, en vez de irse directamente a las verdaderas leyes biológicas, que es mirar a la naturaleza. ¿Acaso no todos los cachorros, las aves, cuando pasan la etapa que nosotros podríamos ver como, por ejemplo, la pubertad, que es donde dejan de ser aquel cachorro, aquella avecilla que necesita de la protección de sus padres, sino que tiene que ya empezar a valerse por sí mismo? Todos los seres hacemos eso. Todos los seres que nacemos por lo menos de una placenta o de un huevo. Hay muchos que nacen de distintos huevos y que los dejan muy abandonados, pero en general las aves, por lo menos las madres y padres los empollan y los cuidan hasta que tienen que volar y son despiadados. ¿Han visto las aves como tienen que lanzarse al mundo? Las avecillas, vuela o muere, y el padre y la madre no pueden hacer nada por ti. O vuelas o mueres.
Y todos los mamíferos tienen también su etapa. O cazas o mueres, o corres o mueres. Aprende a pararte. ¿Qué está pasando con nosotros los humanos? Nosotros estamos todos, como sociedad, justificando nuestras carencias personales, nuestra inmadurez, en los traumas del pasado. Cuando tú sales de tu hogar materno-paterno y empiezas a generar tu hogar, nadie, nadie más que tú es responsable de cualquier decisión que tú tomes. Responsabilizar tus traumas del pasado o tus experiencias es solo inmadurez, o sea, eres puber. Y aquí se van a molestar conmigo, pero la realidad, si tú primero te das cuenta de ti, de cuánto de eso haces tú, y comienzas también a darte cuenta de cómo te rodea, te vas a dar cuenta de que el mundo, en un 99% de la gente que está en todos los niveles, de todas las razas, de todo, salvo aquellos indígenas bien escondidos por ahí, son todos púberes, con arrugas, con sitios de poder, púberes en presidencias, púberes periodistas, púberes escritores, púberes madres, púberes abuelos, todos púberes, donde en lo más profundo justifican sus malas decisiones, sus errores, en lo que les hizo mami o mami estado, papi estado, o mami tierra, no lo sé. Necesitamos ubicarnos en la realidad en la que estamos, que no está descrita en ningún libro de geografía, de historia, de ciencia. Eso son solamente descripciones antropocéntricas. Para poder entrar en algún tipo de paz tenemos que imitar a la naturaleza. Eso quiere decir que las verdaderas leyes biológicas son las que la biología nos otorga. Las verdaderas leyes, verdaderas y lógicas, leyes biológicas que nos rigen, son aquellas que podemos percibir con nuestra biología. Por lo tanto, es contradictorio que alguien hable de leyes biológicas refiriéndose a cosas que vio con un microscopio. Es contradictorio, es una contradicción fundamental. La ley biológica se rige en base a nuestra biología. Y con nuestra biología, ¿qué cosas podemos percibir? Primero tenemos los 5 sentidos básicos. Percibimos con la mirada, percibimos con el oído, percibimos con el tacto, percibimos con el olfato y percibimos con el gusto. Y luego hay un sexto sentido que se asocia a este sector, que es un sentido mamífero, que habla de la intuición. Lo confundimos con el amor, que tiene que ver con nuestra oxitocina, nuestro sentir básico mamífero de generar manada. El tacto nos permite, el sentir también nos permite sentir lo que sucede en nuestro organismo, en nuestro cuerpo. Cuando nosotros abrimos, nos metemos a través de tecnología, no biología, tecnología, a averiguar qué está pasando dentro del cerebro, en las células, en la sangre, nos salimos de las leyes biológicas, entramos en un plano que es muy antropocéntrico y que nos tiene también con un desequilibrio físico, donde la gente no sabe lidiar con sus enfermedades. Están descontrolados, no tienen control sobre su organismo y no tienen control sobre sus decisiones. El miedo se los come. ¿Por qué? Porque no respetan las leyes biológicas, porque se están basando en la tecnología. Y aquí no es que algo sea bueno o malo, estamos hablando del centro, de la paz, de lo que perdura. Lo que perdura, y que hemos sido testigos, lo que perdura es la naturaleza. El mundo humano no perdura como lo conocemos.
Ahora está en un apogeo así, muchos millones, un apogeo muy, muy grande de muchos millones, pero estamos viendo ya, yo tengo 53 años, la gente que tiene mi edad y un poquito mayor, ya estamos viendo cómo se llegó a un pic, a la primavera de este humano moderno. Hace rato que estamos decayendo. Nosotros estamos atestiguando la decadencia, como el Imperio Romano, como los griegos, como los atlantes, como los lemurianos, como los mayas, todos decaen y desaparecen, no solamente a nivel de lo que nosotros hablamos de cultura, que son libros y cosas y estructuras, sino también del entendimiento de la realidad ideológicamente. El ser humano igual ha ido cambiando su biología. Para nosotros hablar de telepatía es como hablar de una película, ¿cierto? La telepatía, así como muchas cosas que nosotros hablamos como si fueran paranormales, son totalmente dependientes de la alquimia que sucede en nuestro sistema endocrino. Nuestro sistema endocrino libera hormonas, enciende partes de nuestro cerebro y de nuestro cuerpo a nivel eléctrico, a nivel electromagnético, a nivel molecular también, donde podemos llegar a hacer cosas que para nosotros, en esta civilización que de cultura ya no tiene, pensamos que son de Hollywood. Pero cuando uno estudia historia, no la historia oficial que están enseñando ahora en los colegios y en las universidades, uno estudia por su cuenta, libros antiguos, de muchas otras cosas, como por ejemplo la gente que se mete en la egiptología, los que estudiamos los mayas. ¿De qué creen que son esas sectas como los masones? Es pura cultura, es conocimiento, no el que se le ofrece al vulgo, sino un conocimiento que queda más guardado, pero que está al alcance, no está tan escondido, es cosa de que tú lo busques. Pero ¿quién tiene tiempo para dedicarse a estas cosas? La gente tiene tiempo para ver un corto de TikTok. Nos damos cuenta, para muchos ya está siendo súper difícil poder leer, de hecho. Cuando uno averigua un poco más, sabemos, y tiene lógica, que el ser humano se ha elevado y se ha caído muchas veces y que ha ido cambiando su sistema endocrino, su sistema nervioso, su sistema digestivo. Por lo tanto, los humanos, si nosotros nos encontramos con, por ejemplo, los protomayas o los olmecas, nos encontramos físicamente con ellos, físicamente seríamos muy diferentes. Vamos a ser humanos, con ojos, con boca, con manos, con piernas, seguramente. Pero hay muchas cosas que nos van a diferenciar, sobre todo en cómo actúan. Nosotros vemos civilizaciones antiguas que no hablaban y no tenían lenguaje como si fueran primitivas. ¿Qué tal si no lo necesitaban? ¿Ustedes han visto cuánta confusión generamos con nuestro lenguaje? Lo difícil que es realmente entender lo que el otro está diciendo exactamente. ¿Y lo entendemos realmente o hay interpretación? ¿Estamos de acuerdo en las palabras? ¿Estamos de acuerdo en lo que realmente significa la empatía? ¿Eso es una sensación? ¿Es un sentimiento? ¿O es una emoción? ¿O es un estado mental? Y podemos estar discutiendo un siglo. Antes del lenguaje no habrá existido una comunicación tan directa y real como la de los animales. ¿Ustedes creen que los animales se comunican menos que nosotros? Son más eficientes, son más prácticos, es verdad. No hacen poesía, no escriben libros, que también es el arte del humano, fantástico. Pero no somos eficientes, no somos efectivos. Y lo que hay hoy en día es una ineficiencia absoluta y total. Seres humanos que no tienen idea cómo manejar su cuerpo, que no tienen control sobre sus emociones, que no tienen control sobre sus palabras, que tienen descontrolado su diálogo interno, que son violentos, son brutos, son torpes, están teniendo vidas de mala calidad y muy cortas. El ser humano hoy en día no va a vivir 70 años. El ser humano hoy en día ya se le ha manipulado su percepción a tal punto que lo más probable es que la
el promedio de vida no superé los 50 años otra vez. Otra vez. No es que antes vivíamos menos. El ser humano llegó en algunos momentos a vivir más de 200 años, en otras veces no llegaba a vivir más de 40. La teoría de la evolución solo nos confunde para no ver lo real, porque lo real uno lo ve en su vida. Si en 50 años una sociedad tan pequeña, por ejemplo, como la chilena o familiar, ha tenido altos y bajos, y yo los veo, empiezo a ver ciclos repetidos, como de una generación a otra se empiezan a repetir ciertos ciclos. ¿Cómo es que no llegamos a entender que eso también sucede a gran escala? Eso es lo que tenían los mayas muy bien entendido cuando nosotros hablamos de oráculos, de tarot, de todo esto, de la numerología. Tiene que ver con estos ciclos mayores de procesamiento humano que nosotros como civilización absolutamente ignorante y puber no tenemos idea, pero otras culturas sí la entendían. Por eso si alguien te lee el tarot y sabe lo básico en una carta, te va a ayudar. Si no te quedas obviamente con el rollo de que la persona es especial, es una bruja vidente, no, olvídalo. Matemática. Hay matemáticas. Aquí hay una, la famosa matemática maya, 260 permutaciones. El I Ching es otra matemática. La numerología es otra matemática. La astrología es otra matemática, es una matemática espacial. Todas estas matemáticas nacen del entendimiento de cómo el humano, al relacionarse con la existencia no humana, cómo procesa, qué ciclos tiene. ¿Dónde se habla del ciclo alquímico del sistema endocrino que se puede totalmente apagar, dejar de funcionar como está sucediendo ahora y ser absolutamente manipulado? ¿Por qué? El sistema endocrino, si es la alquimia de nuestro cuerpo, al meterle químicos, lo cambiamos. El sistema endocrino está alineado, totalmente conectado con los famosos chakras, que son centros energéticos. Pero nuestra civilización es tan ignorante que cuando te dicen chakras, hay una parte que piensa que es como, no es ciencia, es ciencia. ¿O tú crees que a ti te van a enseñar la ciencia que a ti te libera? Madurar para nosotros también es entender lo que es el humano. La única profecía maya que ha existido, la que las 13 profecías mayas, todo eso son puras tonteras, patrañas, inventadas de cosas reales, obviamente, y muy lindas podrán ser. Pero la única profecía real, por así decirlo, ¿no?, que es matemática, maya, hablaba de que este humano, como nosotros lo conocemos, que ya está extinguiéndose, apagándose, van a quedar seguramente foquitos, pero no es la masa, es un humano como el maíz, que depende de varios factores, se puede podrir. Y si tú no le das cuidado, no lo siembras exactamente en un cierto lugar, las probabilidades que tiene que se pudra son muy altas. Le llamaban el hombre de maíz a nosotros, que con un poquitito de poder nos corrompemos. Con un par de aplausos, se te corrompe el espíritu, ¿no? Yo tengo, para que vean esto, porque uno habla de corrupción, se imagina inmediatamente la política, ¿no? Mi hijo, cuando era muy chiquitito, 5 o 4 años, súper sociable él, es muy simpático. Íbamos a la feria a comprar verduras y frutas. Y él se encontraba con algunas señoras y siempre les metía conversa. Y era muy cariñoso. Él iba y las abrazaba. Y las señoras quedaban felices. Entonces, cuando volvía yo a ir a la feria, las señoras miraban a mi hijo y decían, hola, mi amor, dame un abrazo. Y mi hijo les daba un abrazo. Era puro cariño. Y así sucedía hasta que una de ellas, que vende maní con chocolate y estas cositas, ¿no?,
después de un abrazo, ella le regala un poquitito de unos chocolatitos. Y por allá otra señora le regaló una manzana. Y de pronto algo le sucedió a mi hijo, que cuando volvíamos a ir a la feria, él ya iba con un propósito. Quería ir a ver a la señora que regalaba manzanas y la señora que le regalaba chocolate. Y yo empecé a atestiguar cómo su hola ya no tenía el propósito que antes tenía, que era su cariño natural. Ahora su propósito iba a conseguir chocolates. Yo tuve que tener una conversación con él. Le dije, ahora tu cariño es falso. Te estás corrompiendo. No puedes ir a darle abrazos a la señora, porque casi era como, hola, le daba el abrazo y quedaba con la manito ahí, esperando el chocolate. El ser humano se corrompe así, y cada uno tiene que ver dónde se corrompe. Y cada uno tenemos que crecer y aprender a reconocer esa corrupción. Y esa corrupción, aquí ya está entrelazado con cosas que son complicadas de mencionar aquí en un video. Yo los invito a mi entrenamiento de mi escuela, porque tenemos que aprender ciertas cosas que hay que darle profundidad de aprendizaje y de integración, como por ejemplo la diferenciación entre el sentimiento y la emoción, entre el pienso luego existo y yo soy un punto de percepción, yo soy un punto de atención, que son fundamentos de nuestra existencia que nuestra sociedad no nos está dando. Nos está cimentando la vida en base a falsedades, distorsiones. Como por ejemplo el que yo pienso. Tú no piensas. Ahora, si yo te digo esto, tú vas a decir como yo no pienso. Porque no es teórico. La percepción es la clave para todo. ¿Tú sabías que los calendarios manipulan tu percepción? El calendario gregoriano de 12 meses, con horas, con días de 24 horas, el reloj de 12, 60, con meses irregulares de 30, de 31, de 28, 29, con años irregulares finalmente, que no son el promedio de los ciclos de la naturaleza. Todo eso manipula tu percepción. Y si yo te digo que vives en un mundo cuadrado o un mundo redondo o un mundo plano y te lo doy por hecho, con autoridad, manipulo tu percepción. Si yo te digo que el ser humano no vive más allá de los 97 años y que vivir más allá es una rareza y que después de los 75 eres viejo y que las probabilidades que tienes de perderte en la mente son altas, estoy manipulando tu percepción. Si yo te digo que el relleno para tu bebé es importante, estoy manipulando tu percepción. Si yo te digo, cuidado que te puedes caer, estoy manipulando tu percepción. El mundo de las palabras, de las ideas, del pensamiento, es de pe a pa es un hechizo. Tú eliges a qué le pones atención. ¿A un hechizo mágico que te libera, que te ayuda a venir a tu centro, o al hechizo que te deja dependiente de cosas? En mi entrenamiento es un entrenamiento para eso, para que tú, primero, tú decidas desde tu centro en qué batalla te vas a meter. Y que dejes de ser una persona ingenua o ignorante de cosas fundamentales. Porque hay gente muy culta que sabe de muchas cosas, que aparenta, oh, este tipo es profesional, sabe tanto de esto, pero no sabe lo más básico, que tiene que ver con la naturaleza humana. ¿Qué hace la mente verdaderamente? ¿Qué es el sentimiento? ¿Qué es la emoción? ¿Cómo proceso el dolor? ¿Cómo proceso el sufrimiento? ¿Cómo proceso la pérdida? ¿Cuál es mi centro? ¿Es mi centro el centro de la ciudad o mi hogar? ¿Qué es lo más importante? ¿Cuáles son los anillos de poder que existen en mi realidad?
¿Dónde tengo que poner mi mayor esfuerzo? ¿En mi profesión o en mi casa? ¿Quién decide sobre mi cuerpo? ¿La Organización Mundial de la Salud o yo? ¿Dónde están los límites? Todo eso antiguamente se aprendía en el hogar, en la tribu, con los ancianos. Eso no existe, no está ni en la psicología moderna, ni siquiera en todos estos conocimientos espirituales de hoy en día, porque la mayoría de la gente quiere evitar el centro, porque para conocerse uno tiene que conocerse y entenderse y verse. Primero yo, cuán egótico soy, cuántos errores cometo, qué pienso, qué digo, qué cagadas me mandé, qué inmadurez tengo. Un testeo, que yo lo he repetido, un testeo, y que ustedes después lo pueden corroborar que es un testeo cierto, no inventado por mí, tiene la lógica biológica, sensata, humana, mamífera. Una persona que no ha madurado, defiende cosas, ideas, o su ser. No hablemos del cuerpo, de la vida, ¿no? Que eso es otra cosa. Todos los seres defendemos nuestra vida, hasta la muerte. Pero defender ideas, ideas sobre cómo es la realidad o cómo soy yo, justificar decisiones que he tomado. No, es que hice eso porque esto otro, es que no, es que yo cuando era chica, ay no, es que no entendí, es que justificar. U ofenderse, aunque sea muy adentro, sentirse ofendido porque me dijeron, no, loba, qué vieja te ves. Esas 3 puntos son indicativos de que tú no has madurado. No estás en tu centro completamente. Cualquier cosa te saca de tu centro. Y para llegar al centro no es teórico, es práctico, es un entrenamiento, si cuesta un mundo. De forma autodidacta, si uno es totalmente disciplinado desde los 17 años, más o menos te puedes tardar entre 30 y 40 años a llegar a tu centro y sostenerlo. Siempre existieron entrenamientos marciales, les llamaban, exteriores e interiores. Adentro de la casa con eso, y afuera de la casa con, ¿no? Esto. El entrenamiento de la escuela Tao Tanza Tolteca es un entrenamiento, es una, digámoslo así, es como un vórtice de un conocimiento simple, sencillo, trascendente, que siempre estuvo en la humanidad, que llegó a universidades, que llegó a permeó culturas, pero cuando la cultura se degenera, ese conocimiento vuelve a su centro y su centro, donde más se sostiene es en el hogar, en la intimidad. Es totalmente práctico. No podemos hacer nada si no aprendemos a autocontrolarnos, a dejar de ofendernos, a dejar de justificarnos y a dejar de defendernos. Insisto, defendernos en temas de ideas, en el plano este, ¿no? Emociones, ideas, sentimientos. Distinto es la biología, porque no importa lo que yo haga, si alguien viene a atentar contra mi vida o la vida de mis hijos, yo voy a terminar quizás tomando su vida. Eso lo voy a defender siempre, porque es lo único que tenemos, ¿cierto? Vida, propiedad y la libertad de hacer con mi vida y mi propiedad lo que yo quiera, siempre y cuando respete tu vida y tu propiedad. Los dejo invitados a la escuela. Es un entrenamiento, también importante decirlo, donde la mayor parte del tiempo de este entrenamiento tú vas a estar en tu vida haciendo tus cosas. No necesitas mucho tiempo extra, es muy mínimo, la verdad, el tiempo extra que necesitas para el entrenamiento. Porque el entrenamiento se lleva a cabo en tu vida, todo el rato, en cada decisión que tú tomas. Si te das cuenta, todo lo que he hablado ahora, ¿dónde uno lo entrena? En tu vida, no en una escuela. Se llama escuela, pero el entrenamiento es en tu vida. Y una vez al mes o una vez por semana existe el momento en que nosotros nos conectamos, la persona, tú como estudiante conmigo,
para ver todo esto en tu vida cotidiana, porque eso es súper interesante también. Que a veces con tu pareja no puedes poner en práctica ciertas cosas. ¿Por qué? Y lo vamos viendo estrategias, viendo números, variables. Te ayudo de alguna manera a poner esta teoría en práctica. Porque teoría hay mucha. La práctica es la difícil y sostenerse en la práctica. Busca en la página web www.taotantratolteca.com y tienen 3 programas. El Enciéndete es el programa para algunos de ustedes que nunca ha hecho nada, o sea, ni siquiera sería capaz de llegar a este video hasta aquí, quizás, que le falta mucha energía, gente que realmente se siente apagada. Es un programa muy pequeñito, más bien casi autodidacta, para restaurar energía básica. Por eso se llama Enciéndete, es como encender los motores. Luego está el programa Entrénate, que ahí hay un contacto conmigo, ya hay un entendimiento de todo de esto, de empezar a tener un conocimiento, porque aquí vamos a hablar de muchas culturas antiguas, pero ¿cómo se aplica esto a la vida cotidiana? Hablamos de los chakras, por ejemplo, hablamos de los mayas, hablamos de las pirámides, de las manipulaciones, los ángeles, los arcángeles, todas estas cosas tienen un asidero en algo súper simple, que no lo estamos viendo porque nos quedamos ahí, en las ramas. En el programa Entrénate vas a tener conocimiento y vas a poder conversar conmigo y te vas a entrenar en tu casa. Y puedes tener algunas cositas, pueden tener, dependiendo de ti, resultados bastante rápidos. Hay gente que en un mes me dicen, me he dejado de enojar con mi pareja, tengo menos problemas con mi madre. Pero es un entrenamiento que toma tiempo. Y después está el programa Surféate, que más que un programa es la posibilidad para quienes no quieren nada y que es conversar directamente conmigo por videollamada. Del tema que ustedes quieran, quiero hablar de esto. Y hacemos una videollamada de alrededor de 1 hora, 1 hora y media. Abordamos tema específico, puede ser una videollamada o pueden tener un programa que son 4 al mes. Todo esto, obviamente, que tiene que ver con tu capacidad de tiempo, con tu capacidad de atención, si ya tienes algo avanzado o no, y obviamente también tu capacidad en economía, ¿no? Porque la idea es que los 3 programas depende de lo que tú tengas a tu disposición, a cual también puedes acceder, o distintas modalidades. Está pensado para que ojalá cualquier persona pudiera, con un mínimo esfuerzo, porque no es gratuito. Gratuito, ya saben, es todo lo que hago acá. Así es que los dejo invitados a la página taotantratolteca.com. Observen ahí cuando tengan un ratito y nos vemos o surfeando o entrenándote. Saludos, que tengan un muy lindo día. Este video va a quedar en YouTube para que lo compartan.